Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nos vamos al terreno de la política internacional y trataremos el tema de las luchas del pueblo saharaui por su independencia contra Marruecos en esta última etapa, país que domina la mayor parte del área del Sahara Occidental y defiende la franja mayor de ese territorio que es la que da a la costa y al mar y quiere mantenerla bajo su control, Marruecos. Y donde Marruecos ha construido un muro de 2.700 kilómetros de largo, separando ese territorio que da al mar del restante. El otro territorio es el llamado y reconocido por la mitad de los países del mundo como la República Saharaui Democrática del lado de Mauritania, en el norte, en la zona del Magreb árabe, al norte de África. Allí, amigos, habitan los saharauis, que reclaman su independencia y el poder de autodeterminación de escoger lo que quieren ser. La historia de estos territorios es muy antigua. Son tierras desérticas de arenas y pedregosas que permanecieron casi deshabitadas mucho tiempo. Los pobladores árabes llegaron empujados por berbederes blancos del norte que eran pueblos indígenas. La zona comenzó a tener valor cuando se integró a las rutas de comercio tanto de sal como de oro entre el Mediterráneo y la África negra. Esto principalmente después de la utilización del camello como medio de transporte. Los territorios del Sahara Oriental eran colonia española, ocupada luego por Marruecos. Los saharauis señalan que mientras en el siglo XX el mundo avanzó hacia la descolonización, la dictadura de Franco convirtió la colonia del Sahara español en una provincia más con derecho a que sus habitantes adquirieran la ciudadanía española. En todo este intríngulis político parece haber mucha influencia de la política internacional. Por un lado, Francia, Estados Unidos, España, Israel, con su tradición imperialista, y del otro lado, el bloque soviético con el socialismo. El objetivo de este programa es conocer un punto de vista sobre lo que pasa en la zona y cuáles son las causas de la lucha del pueblo saharaui y cuáles son las fuerzas que allí actúan. Para esto hemos invitado en esta ocasión al embajador de la República Democrática del Saharaui en Caracas, el señor Mohamed Salem, vía Zoom desde Venezuela, y a Félix Díaz, presidente del Comité Dominicano de Solidaridad del Pueblo Saharaui, que vive en el país. Nos gustaría dar a conocer qué pasa en esta zona. Bienvenidos desde cada uno, desde un lugar distinto por Zoom. Sabemos también que existen en esa zona intereses económicos y que desde el 1947, cuando se descubren inmensos yacimientos de fosfatos, que son sales de ácido fosfórico utilizados para fabricar abonos, la zona se ha hecho muy apetecible. ¿Cuál es la situación? Mohamed Salem, Félix Díaz, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu invitación y un saludo caluroso al embajador Mohamed, que está aquí con nosotros. Yo me voy a unir a Mónica en las preguntas al embajador, porque la realidad es que en nuestro país se conoce muy poco del caso del pueblo saharaui. Y sería lo mejor, ¿no?, que el embajador nos pudiera dar una panorámica del origen y la evolución del conflicto del pueblo saharaui. Yo, como también cualquier otro dominicano, estoy interesado en conocer de boca de un miembro de esa comunidad y un miembro prominente como es el embajador, todo lo relativo al conflicto, sus orígenes y su desarrollo hasta el día de hoy.
Adelante, embajador. Bueno, ante todo, muchas gracias, señora Mónica, al amigo Félix, a todo el pueblo de la República Dominicana, con la que nos unen lazos importantes, no solamente idiomáticos, sino también culturales, lazos históricos, y con los que, por supuesto, con el pueblo de la República Dominicana, a los saharauis nos gustaría tener muchas más relaciones y estrechar esa cercanía que nos une a todos los pueblos latinoamericanos con el pueblo del Sáhara Occidental. También quiero agradecer la incipiente asociación de amistad con el pueblo saharaui que está ahora mismo desarrollándose en República Dominicana y darle la bienvenida al gran movimiento de solidaridad con nuestro pueblo que existe a lo largo y ancho de la geografía mundial, especialmente en Latinoamérica, donde contamos con un apoyo importante, no solamente institucional, sino también de la sociedad civil latinoamericana, que desde los primeros momentos de la lucha del pueblo saharaui siempre han estado acompañando a nuestro pueblo en su largo camino hacia la libertad y hacia la independencia. Gracias, pues, a los amigos de la República Árabe Saharaui Democrática en República Dominicana y en toda Latinoamérica y el Caribe. Como ustedes saben y como se ha dicho al principio por la señora Mónica, la situación del pueblo saharaui proviene de una pésima descolonización por parte de la metrópoli España, que en 1975 se retira del país sin haber cumplido ni un solo de sus compromisos con la comunidad internacional y con el pueblo saharaui, abriendo así la puerta a la invasión militar del país por parte de dos de los tres países que nos limitan, en este caso Marruecos y Mauritania, que se reparten el territorio en un despacho en Madrid con la connivencia de la potencia colonizadora y sentencian a muerte a todo un pueblo que ya venía luchando desde años atrás por su libertad y su independencia como ustedes saben, a partir de los años 60, fundamentalmente los pueblos de África, como un continente colonial por excelencia, acceden en su mayoría a la independencia, su gran mayoría. Incluso el año 1960 fue bautizado como el año de África, porque alrededor de 12 países del continente acceden a la independencia de las colonias y de las metrópolis europeas. A partir de ese momento, el pueblo saharaui empieza a pensar también en la posibilidad de acceder a la libertad y a la independencia a través de medios pacíficos. Como ustedes también saben, África fue repartida en la conferencia de Berlín, a través de la conferencia de Berlín de finales de 1884, principios de 1885, y como ustedes también saben, la África se convierte en un inmenso pastel que las potencias coloniales europeas dividen entre sí sin tener en cuenta ningún tipo de reparos en cuanto a las fronteras etnológicas o fronteras culturales, de ningún tipo. Simplemente reparten el continente como si fuera un trozo de pastel. A España le corresponde, según esa conferencia, la zona llamada en aquel entonces Sáhara Occidental, luego transformada en provincia española a partir de mediados de los años 50, cuando Naciones Unidas ya empieza a reivindicar la autodeterminación del pueblo saharaui. A finales de los años 60, los saharauis organizan un movimiento de liberación pacífico que concluye o lleva a cabo la manifestación anticolonial más importante de la historia del pueblo saharaui en el año 1970, en la capital El Aaiún. La respuesta del ejército colonial español fue absolutamente desproporcionada, utilizando la fuerza militar bruta contra los manifestantes pacíficos, inermes totalmente,
donde causaron pérdidas importantes en vidas y luego también la desaparición de muchas personas, entre ellas el líder de ese movimiento nacionalista saharaui de corte pacífica, Mohamed Sid Brahim Basiri, que sigue desaparecido hasta nuestros días y ningún gobierno español ha tenido la valentía de explicar la situación de ese gran líder y gran nacionalista saharaui desaparecido el 17 de junio de 1970. Como se ha visto que era imposible tratar con el colonialismo español a través de las vías pacíficas, el pueblo saharaui, los líderes nacionalistas saharauis forman o fundan un movimiento de liberación nacional armado, el Frente Polisario, Frente Popular para la Liberación de Sagy al-Hamra y Río de Oro, solo menos de 3 años después del grito de libertad del Ayun de 1970. El Frente Polisario, consecuente con su carácter de lucha armada, lleva a cabo la primera operación militar contra la presencia colonial española solamente 10 días de su fundación, el 20 de mayo de 1973. A partir de ese momento comienza la lucha de liberación del pueblo saharaui, que se extiende a lo largo de los años hasta nuestros días. Como ustedes saben y como dijimos anteriormente, España se retira sin cumplir con su compromiso con Naciones Unidas de celebrar un referéndum de autodeterminación y posibilitar el acceso a la independencia de un pueblo reconocido internacionalmente, cuyo derecho es inamovible, cuyo derecho es imprescriptible. España, como decía, abre las puertas a la invasión marroquí-mauritana y el pueblo saharaui se ve inundado por el norte y el sur a través de ejércitos que venían precisamente para arrasar con toda resistencia a su paso. Probablemente ni España, ni Marruecos, ni Mauritania tuvieron en cuenta que en el Sáhara existe un pueblo, que el Sáhara pertenece a un pueblo y que ese pueblo estaba y está totalmente decidido a defenderla, cueste lo que cueste. Por eso la resistencia del pueblo saharaui ha ido creciendo con el paso del tiempo y la ocupación militar de los otros países también ha ido en esa medida mermando, sobre todo su legitimidad, porque el acuerdo a través del cual se le abre la puerta a los ocupantes marroquíes y mauritanos, el acuerdo tripartito de Madrid, es nulo, de toda nulidad, nulo e irrito, y no cuenta con el respaldo del derecho internacional ni de la comunidad internacional, ni siquiera ha sido o fue publicado en el boletín oficial del Estado español. Por eso el pueblo saharaui, con toda la legitimidad internacional de su parte y con su voluntad de lucha y de resistencia para obtener su libertad, se enfrenta con todas sus fuerzas a los ocupantes marroquíes y mauritanos. Mauritania se retira del territorio 3 años después, después de sufrir 2 ataques directos a su propia capital, reconoce el Estado saharaui muy poco tiempo después y establece relaciones diplomáticas con el Sáhara Occidental y con la República Árabe Saharaui Democrática, fundada exactamente el día de la salida del último soldado español, el 27 de febrero de 1976. Embajador, tengo entendido que se ha ofrecido un referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui. ¿Esto se ha ofrecido, se ha pospuesto, está en letra muerta? ¿Cuál es la situación en este sentido? Bueno, la solución desde el primer momento, la solución propuesta por Naciones Unidas era convocar y organizar un referéndum de autodeterminación libre, justo e imparcial, a través del cual el pueblo saharaui pueda decidir libremente su futuro. Esa es la solución, la solución, digamos, más acertada. Pero Marruecos lo ha rechazado desde el primer momento y luego, después de aceptarlo, transcurridos 16 años de combates contra las tropas de ocupación marroquí, y el pueblo saharaui va a seguir resistiendo,
Marruecos accede a aceptar el referéndum de autodeterminación y accede a aceptar también el plan de paz de Naciones Unidas que debía culminar con ese referéndum. Pero fue un inmenso engaño a la comunidad internacional y al pueblo saharaui lo que ha hecho Marruecos, porque no ha permitido ni un solo paso en el sentido de posibilitar al pueblo saharaui pues decidir su futuro en forma absolutamente libre, democrática y transparente. Embajador, ¿de qué población estamos hablando en el pueblo saharaui? ¿De qué cantidad de territorio? Y la parte ocupada por Marruecos, tengo entendido que es un poco más grande, con esa frontera de 2.700 kilómetros de largo, es enorme. Hay un muro ahí para que no puedan comunicarse ambas partes. Háblenme un poquito de eso. Sí, bueno, Marruecos a lo largo de los años, de 16 años de combate, ha visto que no podía controlar el territorio militarmente y mucho menos acercar la voluntad del pueblo saharaui a sus designios. Por eso, con el apoyo de países imperialistas del mundo, ha llevado a cabo un muro inmenso para imposibilitar el acceso de las fuerzas del Frente Polisario a la parte, digamos, económicamente importante del territorio, y construyó ese muro de más de 2.700 kilómetros infestado de minas antipersonas, con radares para la detección de movimientos y controlado por alrededor de 70.000 soldados marroquíes bien armados. El muro tampoco fue una solución para la estrategia marroquí. Ha sido traspasado en más de una ocasión por el ejército saharaui, ha sido destruido en muchas de sus partes importantes, y Marruecos se dio cuenta que ni con el muro ni sin el muro pueda detener la lucha heroica y la resistencia numantina del pueblo saharaui. Por eso al final aceptó el plan de paz, que luego no cumplió en ninguno de sus apartados. Sí, embajador, ¿en qué situación se encuentran ahora los campamentos de refugiados? Sobre todo el principal, que está en Argelia. Y creo que desde allí es que el gobierno actual del pueblo saharaui es que también tiene su centro de operaciones. ¿En qué condiciones se encuentra el campamento de refugiados? ¿Y qué tipo de comunicación, o cómo se establece la comunicación con el pueblo saharaui que vive detrás del muro? Bueno, como usted sabe, Marruecos, cuando llegó en 1975, venía arrasando cualquier resistencia a su paso. Ha habido desaparecidos saharauis, miles de desaparecidos saharauis. Un pueblo pequeño que no alcanza el 1.000.000 de habitantes. Todo el pueblo saharaui en todas partes del mundo sumado no llega a 1.000.000 de habitantes. Marruecos ha desaparecido a centenares, incluso miles de saharauis desde el año 1975. Algunos hasta el día de hoy están desaparecidos y nadie sabe dónde están. Marruecos ha construido el muro para dividir e imposibilitar la relación entre el pueblo, la parte de la población saharaui que ha podido exiliarse en territorio argelino, más allá de la frontera argelina, y los que no han podido salir porque simplemente no les ha dado el tiempo. La invasión marroquí fue absolutamente inesperada. Nadie en el Sahara sabía lo que estaba pasando, porque España impedía el conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el Sahara Occidental, porque no le interesaba que nadie lo supiera, y quería entregar al pueblo saharaui atado de pies y manos al ocupante marroquí. Por eso Marruecos ha impedido el contacto entre familias. Naciones Unidas, con la implementación del plan de paz, o el intento de implementar su plan de paz, y la presencia de la MINURSO, la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental, posibilitó algunos contactos entre familiares saharauis que algunos llevaban más de 20, 25 años sin verse. Ese programa está actualmente paralizado también, porque a Marruecos no le conviene de ninguna. ¿Qué tiempo estuvo la MINUSTA, embajador, en el país? ¿Perdón? ¿Qué tiempo estuvo la MINUSTA en el país? La MINURSO es la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental.
fue creada, implementada a raíz de la aprobación del plan de arreglo, del plan de arreglo del secretario general de Naciones Unidas, el plan ONU-OWA, y a partir del año 1990. En 1991 se firma el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, representante único del pueblo saharaui reconocido por la comunidad internacional, por Naciones Unidas. Se firma el alto el fuego e inmediatamente se despliega la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, para llevar a cabo el referéndum, porque su objetivo número uno no es mantener el alto el fuego, sino al mismo tiempo de poner en práctica las decisiones del Consejo de Seguridad, que es la convocatoria y la realización de un referéndum de autodeterminación. Eso Marruecos lo ha ido imposibilitando día tras día, colocando obstáculos en el camino del plan de paz de Naciones Unidas. Al final, Marruecos quería incluir en el censo de votantes a centenares de miles de marroquíes que no tienen absolutamente nada que ver con el Sáhara Occidental. Por eso se impidió la realización de un referéndum y se imposibilitó la puesta en práctica de un derecho inalienable del pueblo saharaui reconocido por la comunidad internacional, cuál es el derecho a la libre determinación. Sí, Mohamed, quería preguntarte porque en los últimos meses o en las últimas semanas, por decirlo así, y durante el gobierno de Donald Trump, casi a finales de ese gobierno, se da un fenómeno nuevo, digámoslo así, que parece ser que está afectando, digamos, hasta la perspectiva del referéndum. Se trata del acuerdo en que los Estados Unidos logran que se establezca entre Marruecos e Israel, donde el caramelo o digamos el incentivo para esa nueva relación entre Marruecos e Israel es precisamente que Estados Unidos permite o reconoce, digamos así, que Marruecos sea digamos, el tutor, la potencia administradora o el país al cual pertenecen los territorios que reclama el pueblo saharaui. ¿Cómo ha afectado esas medidas que en sus últimos días provocó Donald Trump en digamos, el nuevo planteamiento del pueblo saharaui y sobre todo en el referéndum? Bueno, en realidad la declaración del presidente Trump en los últimos días ya de su mandato no cambia en absoluto nada en el carácter, en la situación jurídica del Sáhara Occidental como territorio no autónomo declarado por Naciones Unidas en el año 1965. En ese sentido, no hay ningún tipo de cambio en lo que es el estatus jurídico del Sáhara Occidental a nivel internacional. El hecho de que Donald Trump quería inducir a algunos países árabes a restablecer sus relaciones con Israel no puede suponer de ninguna de las maneras un cambio de estatus jurídico del territorio no autónomo del Sáhara Occidental. Eso está más que claro y además está respaldado por la comunidad internacional, en Naciones Unidas y por muchos países y organizaciones internacionales del mundo. O sea, no cambia en absoluto. Por la declaración de un solo presidente no puede de ninguna de las maneras, sea quien sea ese presidente, sea quien sea la potencia que está detrás de él, no puede cambiar de un plumazo el derecho internacional y el derecho reconocido del pueblo saharaui a lo largo de décadas de permanencia. Embajador, esto es lo que realmente significa esa declaración. Embajador Félix, antes de irnos a la pausa, que ya nos tenemos que ir, le pregunto, he leído en algunas declaraciones que creo que fue Donald Trump que dijo que el pueblo saharaui era inviable de tener su propio gobierno, pasando por arriba, obviamente, el derecho de autodeterminación de ese pueblo.
¿Es esto así? Cortamente, y nos vamos a la pausa. Amigos, estamos vía Zoom con el embajador Mohamed Salim desde Caracas. Él es embajador de la República Democrática del Sahara allá en Caracas. Y estamos aquí con Félix Díaz, quien es el presidente del comité formado en defensa de los derechos del pueblo saharaui. Yo dejé una pregunta en el aire y les preguntaba que leí en algún momento que Donald Trump dijo que el pueblo saharaui no podía gobernarse él mismo. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Y también quiero escuchar de Félix que me hable un poco, después que el embajador explique esto, de cómo se formó este comité y cómo realmente desde nuestro país se puede ayudar al pueblo saharaui. Y no solamente a este pueblo, quiero ponerlo de ejemplo de cómo desde un país distante podemos brindar apoyo a otros países. ¿Cómo lo hacen ustedes? Vamos primero a escuchar la respuesta del embajador. Bueno, en cuanto a la declaración del señor Trump de que el Estado saharaui no era viable, esa es una reflexión personal suya que para nosotros no significa absolutamente nada. El Estado saharaui es un Estado reconocido por muchos países del mundo, más de 80 países del mundo reconocen el Estado saharaui, sí. Forma parte desde 1984 de la Organización de la Unidad Africana y es miembro fundador de la Unión Africana, donde coexisten 55 países del continente. Por lo tanto, el Estado saharaui es una realidad irreversible y además es la concreción de la voluntad del pueblo saharaui. Por mucho que diga un personaje importante de la política internacional, eso para nosotros no resta en absoluto, nada en absoluto a la irreversibilidad de un Estado saharaui proclamado en 1976 y con todos los derechos internacionales reconocidos para el pueblo de ese Estado, que es el pueblo saharaui. Yo no quiero terminar antes de mencionar que el alto el fuego firmado en 1991 fue hace alrededor de 3 meses violado y violentado por la fuerza de ocupación marroquí que ha abierto brechas ilegales en el muro de la vergüenza, lo que nosotros llamamos muro de la vergüenza, que es el muro marroquí, y el pueblo saharaui, el Frente Polisario, como representante legítimo del pueblo saharaui, ha declarado el fin del alto el fuego y ha reanudado nuevamente su combate libertador, que no parará de ninguna de las maneras hasta que el pueblo saharaui recobre su libertad total sobre todo su territorio. Marruecos ocupa actualmente cerca del 80% del territorio nacional, especialmente la parte útil del territorio, las minas de fosfatos, el banco de pesca, uno de los bancos de pesca más importantes del mundo, y la zona realmente productiva del territorio del Sáhara Occidental. Es una ocupación ilegal, nadie reconoce, salvo Trump, la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Y como ustedes saben, está prohibido internacionalmente la ocupación de tierras utilizando la fuerza de las armas, que es exactamente lo que ha hecho Marruecos con el Sáhara Occidental, también contraviniendo el principio cardinal de las relaciones de los países africanos, que es el respeto escrupuloso de las fronteras heredadas del colonialismo. Esos principios fundamentales han sido violados y violentados por parte de Marruecos. Además, Marruecos ahora mismo, en la actualidad, está secuestrando al pueblo saharaui en su propio territorio, está llevando a cabo campañas tremendas de terror, de secuestros, de asesinatos,
incluso de bloqueo de las propias viviendas y hogares de los activistas saharauis por derechos humanos, activistas por independencia del Sáhara Occidental. Actualmente, la activista Sultana Sid Ibrahim Ahmed Al-Abeid lleva más de 115 días secuestrada en su propia casa. Ella no puede salir ni entrar y no puede recibir ningún tipo de visitas, y ha sido golpeada, torturada. Ella, su hermana, su madre y todos los familiares han sido golpeados directamente, torturados en su propia casa. Marruecos está ahora mismo volviendo al terror, a la época de los años de plomo de la dictadura de su padre Hassan II, del padre del actual rey Hassan II. El pueblo saharaui vuelve una vez más a sufrir la embestida criminal, dictatorial, represiva por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes. Bueno, Félix, ¿qué podemos nosotros hacer desde la República Dominicana y ustedes como Comité en Defensa del Pueblo Saharaui? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo dar a conocer esta situación? Y cómo, ante una situación X de cualquier país del mundo, los países lejanos pudiéramos tomar parte, ayudar de alguna manera. Sí, por supuesto que uno de los enemigos más fuertes que tiene la lucha del pueblo saharaui es el silencio. Ese silencio que ha permanecido por más de 40 y pico de años sobre esa lucha. Fíjate que inclusive en nuestro país muy pocas personas conocen ni siquiera la existencia del pueblo saharaui. Y yo creo que aunque somos pocas personas y es un comité gestor que está tratando de evolucionar hacia un verdadero comité de ayuda y de cooperación con el pueblo, entre el pueblo dominicano y el saharaui. Una de las misiones o los objetivos principales de este comité es solidarizarnos, dar a conocer a través de los medios o de las redes sociales que tengamos a mano lo que sucede con el pueblo saharaui, su lucha histórica, su lucha de siglos por conseguir su independencia. Nosotros inclusive tenemos algo en común con ese pueblo. Tenemos el Día de la Independencia Dominicana y el Día de la Independencia. Sí, eso vi. El pueblo saharaui lo celebramos el mismo día, el 27 de febrero. O sea, sin partir de nada, ya partimos de algo. Y otra cosa también, Félix, importante, hablamos español. ¿Cuáles otros pueblos árabes hablan español? ¿Algún otro? No, tengo entendido que solamente el pueblo saharaui por la colonización vinculación que tuvo con España, es el único pueblo que habla árabe, ¿no? que habla los dos idiomas. Además de que es el último caso de descolonización que existe en África. Después de todo ese proceso que se dio, queda solamente el pueblo saharaui. Es, qué sé yo, ¿cómo te diría? Es un acto de justicia hacia ese pueblo sufrido, que aunque no son numéricamente muy importantes, esa lucha es una lucha verdaderamente demostrativa de que no se necesita tampoco ser muy grande en población. Claro, aunque fueran 100, es su derecho. Para saber que se tiene el derecho de ser independiente, de la autodeterminación de ese pueblo. Y esa es su lucha. Ellos no han desmayado. Y eso, de parte de nosotros, es un elemento para sentir la solidaridad sobre todo. Y de nuestra parte, dar a conocer al pueblo dominicano
las vicisitudes, la lucha y el conflicto del Sahara Occidental que lleva a cabo ese pueblo valiente y glorioso a través de su gobierno y el Frente Polisario. ¿Tiene la República Dominicana, embajador, algún vínculo diplomático con ese país, con la República Democrática del Sahara? Sí, bueno, la República Dominicana reconoció el Estado saharaui en el 24 de junio de 1986, cuando la inmensa mayoría de los países latinoamericanos reconocieron el Estado saharaui, reconocieron a la República Árabe Saharaui Democrática. Luego los vaivenes políticos de distinta naturaleza y los distintos gobiernos que se han sucedido, pues han congelado en algo ese reconocimiento. Nosotros, el pueblo saharaui y el Estado saharaui, que creo que hemos demostrado sobradamente que no vamos a ceder en nuestros derechos, no vamos a permitir que nuestro derecho a la libertad, a la independencia, a la existencia misma se nos fuera arrebatado. Yo creo que más de 50 años de lucha, de resistencia, son sobrado ejemplo de resistencia del pueblo saharaui para su existencia, para su libertad y para su independencia. ¿Cuál es la situación, embajador, económica del pueblo de la República Democrática de Saharaui y de la otra parte del Sahara Occidental? Porque tengo entendido que, bueno, usted mismo lo ha dicho, que ellos tienen la parte que da al mar, o sea, la costa, y además tienen la parte de las minas de fosfatos y también una plataforma de pesca muy rica. ¿Cuál es la situación económica entonces de ambas partes? Es lo que le interesa realmente al gobierno marroquí, lo que le interesa en su aventura expansionista y de ocupación contra el pueblo saharaui son precisamente las riquezas del territorio del Sahara Occidental. Y ha hecho lo indecible, lo imposible para intentar controlar esas fuentes de riqueza importantes en el Sahara Occidental, como son fundamentalmente los fosfatos, las minas de fosfatos. Ustedes saben que Marruecos actualmente, con el fosfato marroquí y las minas de fosfatos del Sahara Occidental, se ha convertido en el monopolio mundial de ese producto tan codiciado, que tan es para abonos, es bueno tan, decir para qué sirven. Sirven para abono de la tierra en agricultura y demás. Y son materiales. La alimentación mundial depende y dependerá más en el futuro de ese mineral tan importante, tan frecuente en el territorio del Sahara Occidental. También en el territorio del Sahara Occidental es estratégicamente importantísimo la fachada occidental del continente africano, frente directamente a las Islas Canarias, muy cercano a Europa, además de las otras riquezas, el petróleo, la agricultura, la existencia de inmensas bolsas de agua subterránea, hacen del territorio de Sahara Occidental un territorio muy codiciado por esas potencias expansionistas como es Marruecos. Pero el Sahara Occidental tiene sus dueños, tiene a un pueblo que, como decía anteriormente, no va a cejar en su empeño de luchar hasta la última gota de sangre para recuperar su libertad, su independencia y la existencia de su pueblo libre y soberano entre las naciones del mundo. Quiero aprovechar la ocasión para invitar a los pueblos y gobiernos latinoamericanos a redoblar su solidaridad con el pueblo saharaui, un pueblo hermano, un pueblo amigo, un pueblo que comparte con Latinoamérica y el Caribe unas relaciones privilegiadas que deben ser protegidas por todos y deben ser desarrolladas por los gobiernos de los países con los que queremos realmente retomar y fortalecer nuestras relaciones de amistad, de cooperación y de hermandad. ¿Cuál es la relación, embajador, con Argelia? Un país que también, bueno, es límite, no lo invadió porque creo que fueron Mauritania y Marruecos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la relación con Argelia, donde usted ha dicho que existen campos de refugiados y por qué se refugian en Argelia? ¿Es porque son activistas políticos? ¿Por qué se refugian allí? Bueno, Argelia ha sido refugio
ha sido realmente refugio para muchos pueblos, no solamente africanos, sino también latinoamericanos. Ha sido la tierra del exilio, la tierra del refugio, la tierra de la solidaridad, la tierra de la ayuda desinteresada a los pueblos oprimidos del mundo. No solamente en África, como decía, sino también en muchas otras partes del mundo. Argelia fue el país que le tendió la mano al pueblo saharaui cuando lo estaban sentenciando a una muerte segura, cuando los aviones, los bombarderos marroquíes lanzaban napalm y fósforo blanco sobre la población civil que huía en busca de refugio más allá de la frontera del territorio del Sáhara Occidental. Fue Argelia la que abrió sus puertas, la que cedió su territorio para que la población civil saharaui pueda refugiarse y pueda alejarse de esa masacre que Marruecos estaba cometiendo a principios del año 1976. En los bombardeos de Modraiga, de Guelta, de Tifarit, de muchas otras localidades del Sáhara Occidental, son testigos de una masacre que Marruecos estaba cometiendo en el territorio del Sáhara Occidental. Si no fuera por Argelia, Marruecos hubiera arrasado con toda esa población que quería, que salía de sus casas con lo puesto para traspasar la frontera y alejarse de la ocupación marroquí y de las consecuencias de los tanques y de la parafernalia, la maquinaria de guerra marroquí, que realmente lo que quería era acabar, arrasar con esa población. Argelia fue el único país de la región que levantó la voz al lado del pueblo saharaui y hasta hoy día los refugiados saharauis, gran parte de la población saharaui refugiada, para no decir toda, está en territorio argelino, en lugares seguros donde los bombarderos marroquíes no pueden alcanzar a la población civil. Gracias a Argelia, que esa población civil pudo salvar la vida y pudo refugiarse en un territorio seguro y con posibilidades de poder sobrevivir a pesar de las dificultades y a pesar del desierto y las condiciones inclementes de la zona. Mohamed, ¿se puede decir que el pueblo saharaui que está del otro lado del muro de la vergüenza es la otra franja de Gaza, ahora en África, y ya no con un agresor como Israel, sino con un agresor también de la misma sangre, digamos, de ustedes, árabe, que está asfixiando al pueblo saharaui? ¿Se podría decir eso? Absolutamente, absolutamente. La parte ocupada del Sáhara Occidental es una inmensa celda donde Marruecos hace, un día sí, otros también, todas sus fechorías. Como decía anteriormente, Marruecos ha secuestrado, ha desaparecido. Ahora mismo hay ciudadanos saharauis encarcelados con penas que superan los 20, 25 y 30 años de cárcel, además de la cadena perpetua, solo por el hecho de manifestarse pacíficamente y montar un campamento de protesta en las afueras de la capital del Sáhara Occidental, donde alrededor de 30.000 saharauis se refugiaron allí para decirle al mundo que ya estaban en una situación límite y que quieren que el mundo intervenga para poner fin a una tragedia que ya ha durado muchos años, mucho tiempo. Marruecos controla militarmente cualquier movimiento en el territorio del Sáhara Occidental. Ha expulsado a centenares de personalidades que han venido de todas partes del mundo para interesarse y conocer directamente sobre el terreno la situación de la población civil saharaui bajo ocupación marroquí. Esa es la política que Marruecos sigue llevando a cabo. Marruecos no tiene la voluntad ni la valentía política de permitirle al pueblo saharaui decidir lo que quiera. Si quieren ser marroquíes, nadie se lo puede impedir. Si quieren ser libres y soberanos, tampoco se les puede impedir. Esa es la solución más democrática, bueno, la única posible, que los saharauis decidan.
Lo que tiene que saber Marruecos y la comunidad internacional y todos los países del mundo y pueblos es que los saharauis no vamos a permitir que nuestra tierra siguiera siendo ocupada por parte de una potencia extranjera. Vamos a luchar decididamente hasta recuperar nuestra libertad, cueste lo que cueste. Tengo una confusión, Mohamed, que me gustaría que tú me la aclararas. Creo que leí que el gobierno marroquí ha ofrecido un referéndum, pero limitado a la autonomía. ¿Cuál es la diferencia entre eso y digamos, el objetivo de la lucha del pueblo saharaui por su completa independencia? Bueno, la diferencia es inmensa. O sea, una autonomía, Marruecos no puede, bueno, ningún país puede ofrecer una autonomía a un territorio que no le pertenece. Y el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos. Por mucho que la ocupe militarmente, por mucho que intente hacer ver a la comunidad internacional que ese territorio es suyo, el Sáhara Occidental no es marroquí. Por tanto, Marruecos no tiene ningún derecho de ningún tipo de ofrecer ningún tipo de autonomía, ni cierta ni imaginaria, porque en realidad la autonomía dentro de una monarquía dictatorial, una narcomonarquía como la marroquí, es imposible, es algo que no casa, que no puede existir dentro de una monarquía. Marruecos no puede, por ejemplo, otorgar una autonomía a los territorios marroquíes, que hay muchos pueblos y muchas etnias. Sin embargo, lo está ofreciendo a un territorio que no le pertenece. El pueblo saharaui lucha por su libertad y no va a permitir nunca que Marruecos se adueñe de su país. Y mucho menos el hecho de ofrecer una autonomía que ha nacido muerta, porque el Sáhara no pertenece a Marruecos, por lo tanto no puede Marruecos ofrecer ese tipo de soluciones a un territorio que no es suyo. ¿Cuál es entonces, embajador, el futuro que esperan ustedes que suceda en los próximos, vamos a decir, a un futuro cercano y ya a largo plazo? Nosotros hemos retomado, como decía anteriormente, nuestra lucha armada contra el ocupante marroquí, contra el ejército marroquí que está actualmente ocupando nuestro país y está secuestrando a gran parte de nuestro pueblo y de nuestra tierra. Esa lucha tiene que culminar necesariamente con la expulsión de todos los soldados marroquíes que ocupan actualmente el territorio del Sáhara Occidental. Ese es nuestro convencimiento. Y sabemos también que contamos con la legalidad internacional. Sabemos que contamos con el derecho internacional. Está de nuestro lado el derecho. Por lo tanto, nuestra lucha es legítima. Y día tras día, los apoyos a esa lucha legítima del pueblo saharaui se incrementan. Y no nos cabe la menor duda que más pronto, más temprano que tarde, llegará el día de la libertad, llegará el día de la alegría, llegará el día de la independencia total del pueblo saharaui sobre la totalidad de su territorio nacional. ¿De qué vive actualmente el pueblo saharaui? Bueno, los refugiados saharauis viven fundamentalmente de la ayuda internacional. Desde el año 1975, se dice pronto, ya pasaron 46 años de permanencia en un desierto inclemente en el territorio algerino. Toda esa población refugiada que sobrepasa las 200.000 personas vive gracias a la ayuda internacional, gracias a la ayuda generosa de los países, gobiernos y de las agencias que dependen directamente de Naciones Unidas. De eso vive la sociedad o la población saharaui en los campamentos de refugiados en Argelia. También la ayuda desinteresada de Argelia siempre ha estado cercana y presente para que esa población no sufriera. Básicamente, Luego, ¿cuáles países son los amigos, vamos a decir, del pueblo saharaui que aportan hay económicamente? muchos países amigos del pueblo saharaui, especialmente en África y en Latinoamérica. Hay muchos países. No quiero
nombrar algunos y olvidarme de los otros, pero sí. hay muchos países. En África, por ejemplo, la inmensa mayoría de los países africanos son amigos y reconocen y tienen relaciones Y aportan el Estado económicamente. y ayudan económicamente. También en Latinoamérica y el Caribe hay países importantes, hay embajadas abiertas en distintos países de Latinoamérica y el Caribe, y también hay representaciones del Frente Polisario en algunos países de esta parte del mundo. Por lo tanto, el apoyo internacional, o sea, el pueblo saharaui cuenta con un apoyo internacional importante. En Europa también muchos pueblos europeos, especialmente el pueblo español, el pueblo italianos, franceses, etcétera, ingleses, muchos pueblos de Europa apoyan directamente al pueblo saharaui y se unen en inmensos movimientos de solidaridad con la lucha del pueblo saharaui y nos han estado acompañando desde el primer momento de la tragedia, cuando Marruecos invade militarmente el Sáhara Occidental en connivencia con la potencia España. No así los gobiernos españoles. Desde el último gobierno franquista hasta la actualidad, los gobiernos españoles siempre han intentado mirar hacia otro lado y olvidarse de sus compromisos internacionales y de su carácter de potencia administradora de derecho. 3 minutos nos quedan. Por Naciones Unidas. Tres minutos nos quedan, embajador Félix. Yo quisiera preguntarle si el Frente Polisario, además de ser un frente armado, también se ocupa de ayuda humanitaria, qué sé yo, escuelas, hospitales u otras organizaciones humanitarias lo hacen en ese sentido, y si Félix también tiene alguna otra pregunta para despedir en estos 3 minutos al embajador. Sí, antes de que Mohamed conteste, me gustaría, Mohamed, que tú explicaras un poco, ahora que el gobierno español está bajo el mando del Partido Socialista, el pueblo español, si eso ha cambiado o ha permitido que haya cambiado un poco la política de España con respecto al pueblo saharaui. Bueno, 2 minutos, embajador. ¿Perdón? 2 minutos para contestar. En realidad hay pocos cambios en la política exterior española con respecto al Sáhara Occidental. Hay mucho chantaje marroquí a los distintos gobiernos españoles y hay muchas dificultades para que el gobierno español pueda hacer otra cosa. Si no se sacudan de una vez por siempre esos medios de chantaje que Marruecos lleva sobre los distintos gobiernos españoles, poco esperamos los saharauis realmente de la actitud de los distintos gobiernos de España. En cuanto al Frente Polisario, la otra pregunta, en realidad desde los primeros momentos, especialmente gracias a la labor ingente de la mujer saharaui en la organización de los campamentos de refugiados, el Frente Polisario ha construido escuelas, hospitales. Nunca le ha faltado a los niños saharauis un aula, libros, libretas, bolígrafos para que puedan mantener y acceder al conocimiento científico a pesar de las dificultades de los campamentos de refugiados. También existe la Media Luna Roja Saharaui, que es la encargada de la distribución de alimentos, víveres a todos los campamentos de refugiados saharauis en unas condiciones de igualdad plena de todos los refugiados saharauis. Yo creo que esa parte ha estado muy bien organizada, muy especialmente gracias a la labor, como decía anteriormente, valiente, valerosa, permanente de la mujer saharaui, que no solamente contribuye a la construcción y a la organización de los campamentos de refugiados, sino que está presente en todos los niveles de la política y de la diplomacia del Frente Polisario, tanto a nivel de dirección política del movimiento de liberación saharaui, como a nivel de base y a nivel de el trabajo directamente con los tiempo, embajador. saharaui. Se nos acaba el tiempo, qué bueno que así sea. Y ya para terminar con una sola palabra, veo que usted habla un castellano perfecto. ¿Ese es su idioma principal y también habla árabe? Sí, en el Sáhara hablamos
prácticamente toda la población el castellano y el árabe. Y luego el dialecto saharaui y mauritano, que es hassaniyya. Wow, qué bien, qué bien, qué bueno tenerlos aquí hablando sobre un tema tan desconocido en nuestro país. Gracias a Félix Díaz y gracias al embajador Mohamed Salem, quien está con nosotros desde Venezuela para dar a conocer pues su país, qué está pasando, esta crisis humanitaria. Amigos, a ustedes gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.